Hola, muy buenos días a todos. Gracias por participar de este webinar de Cohen. Hoy, bueno, cierra el año. Como es habitual a esta altura, las cuestiones impositivas empiezan a tomar color, sobre todo por el cierre fiscal. Así que nos pareció una buena oportunidad para tratar en este webinar la planificación en el cierre fiscal, en el cual tenemos el lujo de contar con Guillermo Poch. Él es de BDO. Él nos va a estar dando una charla sobre qué cuestiones debemos tener en cuenta de cara al cierre de este año, y vamos a ver qué oportunidades se nos abren a la hora de modificar las carteras. Vamos a organizarnos de la siguiente manera. Ahora Guillermo va a dar su presentación. Yo voy a tener las preguntas abiertas de manera que cuando él termine podamos ir respondiéndolas a medida que ustedes vayan, yo las vaya recibiendo y se las voy transmitiendo a Guillermo. Así que no los quiero interrumpir más con mi presencia, lo dejo con Guillermo. Guillermo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto para nosotros tenerte nuevamente acá. Así que bueno, todo tuyo el espacio, y a los participantes a disfrutarlo y a tomar nota. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahora denme un segundo. Tengo que compartir pantalla. Esta es la nueva realidad. Bueno, ahí me imagino que ya están viendo la pantalla. Bueno, en los próximos 40, 45 minutos vamos a hacer una presentación vinculada a qué cuestiones hay que tener presente en esta época del año, vinculado con todo aquello a planificación fiscal, claramente tanto de personas jurídicas como de personas humanas, y hacia el cierre vamos a tener un bonus track en el cual Edgardo nos va a estar ayudando para un cierto universo de personas, pero lo vamos a dejar hasta el final, como una sorpresa a dar. Y de alguna manera también comentarles cuál es la sinergia que se genera y va a ir surgiendo de la propia charla, la sinergia que se genera entre un asesor financiero y un asesor fiscal, principalmente en esta época del año. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros estamos pensando en planificación fiscal, hay algo que es muy llamativo, se conoce mucho el término planificación fiscal, todos los beneficios que trae a cabo, pero cuando uno después lo ve en la práctica, a veces las encuestas muestran realidades que uno a veces desconoce. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros hace un tiempo hicimos una encuesta de planificación fiscal en el estudio, en el cual participaron 150 encuestados, había 10 preguntas, principalmente quienes daban respuestas eran CFOs o responsables de impuestos, tanto de empresas nacionales como multinacionales, o sea, un grupo de gente muy, muy diverso, o sea, muy heterogéneo. Y acá básicamente yo les voy a mostrar a ver qué es lo que pasa en materia de planificación fiscal desde monotributistas hasta grandes empresas. Una de las primeras preguntas que nosotros hacíamos es si se habían cuantificado los costos fiscales, y claramente aparece acá, se ve una gran mayoría de gente daba por positivo que sabía cuál era el peso de sus gravámenes y los costos que tenían vinculados a ellos. Después, otra de las preguntas estaba vinculada a si claramente
cuando hacían esa estimación, cuán representativos terminaban siendo los impuestos en la totalidad de los costos. Y acá, si ustedes observan, a ver que para un 70% del universo encuestado, los costos eran muy altos o eran los más representativos, los costos fiscales. Entonces, acá ya después apareció otra pregunta: si uno sabe cuál es su carga tributaria y son muy elevados los costos fiscales en relación al resto de los costos, de alguna manera la pregunta era si se le daba importancia al proceso de planificación fiscal. Y ustedes vean cómo va cayendo el porcentaje de afirmativos. Entonces acá ya un 54% le estaba dando importancia al proceso de planificación fiscal. Pero lo más elocuente era, de alguna manera, la conclusión. Y la pregunta era: ¿cuán frecuente es ese proceso de planificación fiscal? Y ustedes, si acá lo miran, lo observan, se dan cuenta que claramente era muy bajo el porcentaje de gente que efectúa realmente un proceso de planificación fiscal. Ustedes vean que un 80 y pico por ciento de la gente sabía que tenía cuantificados sus costos fiscales, pero había muy poca gente que efectivamente hacía o llevaba a cabo acciones vinculadas a la planificación fiscal. O sea, esto es elocuente. Acá quiere decir que hay todavía un margen de posibilidades de trabajo, y vamos a ver que esto después termina siendo un proceso y que una vez que uno lo encara, vamos a ver el rendimiento o los beneficios que produce. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de planificación fiscal? Para los que ya me escucharon, esto puede ser repetitivo. Esto, de hecho, lo escribí una vez en una nota en La Nación, que también está colgada en la página de Cohen, que uno, desde la perspectiva fiscal, la planificación se le encara desde tres aspectos. Indistintamente el nivel de compañía, el nivel de sujeto, hay tres focos que uno tiene que, o de tres perspectivas, uno tiene que llevar a cabo ese análisis. Uno es la estructura societaria, o sea, todo ese armado de la estructura puede, de alguna manera, exacerbar determinadas asimetrías fiscales que se generan entre distintas legislaciones, y aún en términos locales también esa interrelación entre el accionista y la sociedad puede tener costos o beneficios fiscales. Eso es cómo es la inversión en esa sociedad que nosotros estamos hablando. Por otro lado, uno tiene que tener en cuenta que la sociedad o la organización tiene que tener unas fronteras hacia afuera. Eso sería la estructura comercial que uno está teniendo, cómo me vinculo con ese mundo exterior, cómo me vinculo con los proveedores, y lo último también está vinculado con que la estructura tiene un puertas adentro, y es cómo yo estoy organizado internamente de puertas hacia adentro de la estructura. Entonces ese análisis, de manera así holística, de manera amplia, puede terminar dando o beneficios o sobrecostos fiscales. Y después acá yo voy a estar hablando de un término que es la importancia de la recalificación de las rentas en cuanto a este proceso de planificación fiscal. Eso lo vamos a ir viendo. Si yo acá les comentara una definición de lo que nosotros damos en una clase de impuestos, claramente la definición sería otra, pero para mí, desde un punto de vista de planificación fiscal, a los impuestos hay que entenderlos como un binomio compuesto de cuestiones legales y económicas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ahí hay una convivencia entre el andamiaje jurídico y los aspectos económicos, ¿sí? Y que ante la configuración de un determinado acto en la realidad y de una estimación de una base imponible, surge ese impuesto. Entonces ahí hay que estar siempre analizando aspectos legales y aspectos económicos para, de alguna manera, entender cómo se comportan los impuestos. ¿Sí? Claramente,
hay dos cuestiones que son fundamentales, que es la configuración del hecho imponible, es ese acto que acaece en la realidad, es esa acción que uno termina realizando. Y hay otra cuestión mucha más económica, que es la conformación de la base imponible. Entonces ustedes van a ir viendo que las estrategias fiscales que después nosotros vamos a estar hablando van a estar principalmente de alguna manera consolidadas en estas dos grandes columnas, pero aparecen dos más. Una está vinculada con el tiempo, que es que se denomina teóricamente el perfeccionamiento del hecho imponible, y otra está vinculada con la alícuota que resulta de aplicación. Entonces, a esa mesa está compuesta, hay dos grandes pilares, pero sobre esos dos grandes pilares pues aparece la cuestión tiempo y la cuestión porcentaje. Eso siempre hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque la configuración y la estimación de los gravámenes están basadas en estos cuatro conceptos. La primera pregunta, y uno siempre en materia de planificación fiscal se tiene que hacer preguntas. Uno es, ¿cómo estoy operando? ¿Cómo está armada mi estructura societaria? Eso es el andamiaje o cómo yo estoy conformado. Después uno se tiene que preguntar, ¿estoy utilizando todos los beneficios que me aportan las normas fiscales? Claramente, las normas fiscales tienen un origen o un raigambre que uno muchas veces no lo quiere entender, que es político. Y siempre en el ámbito político lo que se está tratando de hacer es derivar a la gente a que realice determinadas acciones. Entonces uno tiene que entender a ver si uno está utilizando o no todos los beneficios. Después también, tanto la jurisprudencia, o sea, la justicia, como el órgano administrador, cualquiera sea, provincial, nacional, municipal, emite opiniones. Entonces uno tiene que saber que si bien hay todo un andamiaje jurídico legal, hay beneficios dados por las propias normas, también hay que tener presente que a veces los fiscos opinan, los jueces opinan y eso sirven a los fines de la determinación del monto gravado. Y esto es una cuestión que uno lo tiene que hacer constantemente. ¿Cómo es el proceso? Si ustedes me dicen, bueno, Guillermo, me gustaría que nos ayudes a realizar este proceso, bueno, esto está normalizado, ya está definido uno cómo lo hace. Entonces uno acá lo que hace es uno hace un análisis preliminar de la situación, mira el costo fiscal, uno determina las posibles soluciones. De esas soluciones se determinan cuáles son las alternativas aplicables, se implementa y después se van analizando los posibles desvíos o las modificaciones en la ley. Este es el trabajo que uno tiene que estar haciendo, que les decía anteriormente, que tiene que ser realizado de manera constante. Particularmente, por el momento en que estamos, todo van a ver que hay ahora tres ejes, uno que está vinculado con el efecto de la inflación, otro está dado por las altas tasas de tributación, Edgardo va a hacer algunos comentarios hacia el final de la charla, y después por las asimetrías fiscales, o sea, vamos a ver que cuando uno está operando localmente o con el exterior se generan ciertas asimetrías, que eso hay siempre que tratarlas de minimizarlas al máximo, porque si no ahí se generan sobrecostos fiscales muy altos. Entonces, acuérdense, uno siempre va generando cambios a partir de inquietudes que uno se formula. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué hago en mi empresa? Acá claramente, en esta época del año, lo que hay que tener presente, y por como les comentaba antes, qué es lo que está pasando a nivel inflación, hay que tener muy presente la mecánica del ajuste por inflación, que no es complejo desde el punto de vista fiscal, y vamos a ver que en esta altura del año puede tener grandes impactos. Cuando nosotros vamos a la legislación, yo voy a tratar de ser muy práctico, pero tengo que hacer algunas remisiones teóricas. Vamos a ver que el ajuste por inflación tiene una parte que se llama un ajuste estático y un ajuste dinámico. Y de la conjunción de ambos regímenes, lo que termina sucediendo es que se termina introduciendo un ajuste en la posición fiscal, en el resultado fiscal de la compañía. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí hace un ajuste. Acá rápidamente, yo esto lo voy a pasar rápido, no voy a hacer una clase teórica, pero claramente cuando el activo monetario, cuando ese activo
inicial del año es superior al pasivo monetario inicial, se genera hacia fin de año una pérdida deducible. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo muchos activos medidos, o sea, ese activo monetario medido conforme normas fiscales es mayor al pasivo, se genera una pérdida deducible, que es claramente lo que nosotros tenemos que estar intentando buscar. Y si el activo monetario es menor al pasivo monetario, se genera una ganancia agravada. Estas filminas nosotros las vamos a estar compartiendo. Ustedes acá van a ver cómo se compone el activo monetario. Claramente una cuestión a tener en cuenta es que los títulos valores es un título público que se revalúa hacia cierre. El año que viene me va a generar un ajuste en el estático. Entonces hay que tenerlo presente porque el ajuste estático mide de punta a punta. Mide desde el 1 de enero, ejemplo, una empresa que está cerrando diciembre, todos mis activos monetarios al inicio yo los llevo hasta el final por el índice de inflación y me genera una pérdida fiscal. Entonces eso es un tema a tener en cuenta, que yo ya tengo que estar pensando cómo cierro este año mi posición fiscal, mi posición contable, para de alguna manera salir a buscar el ajuste estático del año que viene. Eso es una cuestión a tener en cuenta. ¿Cuáles son los pasivos monetarios? Acá les quedan indicados cuáles son. Entonces, acuérdense, hay que tratar de minimizar los pasivos monetarios y aumentar los activos monetarios en la medida de lo posible. Esto es como una estrategia de planificación fiscal. ¿Cuáles son los activos no computables? Los que ustedes acá están leyendo. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que recomponer ese activo monetario fiscal y van a tener que sacar algunas partidas. Sobre el activo total van a tener que sacar algunas partidas y sobre el monetario van a tener que incluir las partidas. O sea, uno se arma por detracción y otro se arma por adición. Estamos cerca del cierre del ejercicio. ¿Sí? ¿Cuáles hay que tener en cuenta? Todos los retiros que ustedes están haciendo, o sea, que producen una disminución de ese patrimonio monetario que yo tengo hacia el inicio, ustedes acá los tienen listados, lo que me van a generar van a ser una ganancia agravada. Entonces, si yo estoy haciendo un retiro, convendría estarlo haciendo ahora, más no hacerlo a principio de año. ¿Por qué? Porque incide tributariamente en el ajuste por inflación. Entonces acuérdense esa combinación de ajuste estático con ajuste dinámico. Acá tienen otros que generan ganancias grabadas y acá ven cuáles generan las pérdidas deducibles porque son los incrementos patrimoniales. Ahora bien, estamos hablando de ajuste por inflación. Acá lo que uno tiene que tener en cuenta es cómo mido para ver si hay una confiscatoriedad. O sea, si alguien tuviera alguna duda, Edgardo hacia el final, cuando abramos a pregunta, él les podría estar dando respuesta a todo lo vinculado, las posibles acciones que hay en materia de ajuste por inflación, porque de alguna manera ya toda la jurisprudencia está allanada de que cuando se ve que hay una confiscación o que el impuesto a las ganancias está siendo confiscatorio, la jurisprudencia le está dando la razón a los contribuyentes. Entonces este es un aspecto a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta que anteriormente, cuando uno hacía el ajuste por inflación, se reconocía de a tercios, ahora se está reconociendo de a un sexto, y acá hoy en día hay unas porciones que se reconocen a un tercio y otros a un sexto. No es un aspecto menor, también vinculado a la pérdida de valor de la moneda local, es la generación de diferencias de cambio. Las tenencias en el exterior, de alguna manera, no generan a nuestro entendimiento, por una cuestión netamente teórica, que hay una aplicación de una norma nominal, no generan diferencias de cambio, con lo cual la plata que uno tiene en el exterior no estarían generando resultados positivos. Si yo tengo dólares localmente, sea en un banco o sea en una caja de ahorro, me genera diferencias de cambio. Esto es una diferencia con una persona física. La persona física no reconoce las diferencias de cambio. Y estando en el exterior, de alguna manera uno no está tampoco obligado a reconocer esa diferencia de cambio. Si esto el fisco tal vez no lo toma como un ajuste pasivo y puede ser que el fisco lo quiera discutir, pero hay argumentos para tratar de buscar el no reconocimiento de esa diferencia de ajuste por inflación.
Lo mismo pasa, que hay algunas cuestiones que están vinculadas y acá están listados, qué es lo que sucede cuando uno dispone de esas tenencias en el exterior. Uno puede asumir más riesgo no reconociendo esa diferencia de cambio. Hay otra parte de la doctrina que entiende de que se deben reconocer. Y hay una cuestión que es importante, que la venta de bienes en el exterior siempre se mide en moneda dura. Eso no es un aspecto menor porque la diferencia de cambio no termina siendo reconocida. Típico ajuste en esta época del año a tenerlo en cuenta es ¿qué hago con los deudores incobrables? Entonces acá, ¿cuáles son los beneficios que genera el reconocimiento de un deudor incobrable? Acá uno actúa como un morigerador de la carga tributaria, eso está indicado por la doctrina. Hay toda una serie de requisitos a cumplimentar para que la deducción no traiga perjuicios fiscales. Y de alguna manera lo importante también es que cuando uno reconoce a un sujeto como deudor incobrable se modifica el criterio de imputación de lo devengado a lo percibido. Y un aspecto central es la notificación fehaciente. Como notificación fehaciente uno tiene que entender el telegrama, la carta documento, la publicación de dictos o el acta notarial, o sea, la actuación de un notario actúa como una notificación fehaciente. La carta con aviso de retorno ya está indicado de que no se considera una notificación fehaciente. Cuando nosotros estamos reconociendo o hablamos de diferimiento de cuestiones de tiempo, también uno tiene que tener en cuenta el devengado exigible. ¿Sí? O sea, acá uno solo no tiene que tener en cuenta de que uno se refiere a bienes que califiquen como bienes de cambio, sino también lo que uno tiene que tener presente, que hay otros activos que pueden ser encuadrados bajo esta norma de devengado exigible, que al diferirse el reconocimiento de las utilidades y considerando el ajuste por inflación, actúa como un atenuante en cuanto a la carga tributaria. Otro de los grandes temas a tener en cuenta está vinculado con los bienes de usos. Acá hay un análisis que uno siempre tiene que estar haciendo entre qué considera como reparaciones o mejoras. Las reparaciones son gastos, las mejoras se terminan activando. Y una cuestión no menor es cómo estimar la vida útil del bien a partir de la reforma de Macri. La obsolescencia puede ser reconocida como a los fines de la estimación de la base imponible. Eso es algo a tener en cuenta, no es un aspecto menor, porque en la medida que uno reconoce de manera más rápida, uno termina reconociendo o la anticipación de esa amortización genera una deducción real mayor que a valores nominales. Otra cuestión no menor, que ya lo comenté el año pasado en la charla que tuvimos el año pasado hacia esta época, está vinculado con los contratos de leasing. El leasing siempre uno lo tiene que tener en el radar porque de alguna manera genera deducciones que la propia norma del impuesto a las ganancias no permite. Hay que entender que hay diferentes tipos de leasings y esos leasing tienen una forma de reconocer las utilidades. Hay un caso muy particular en el caso de los bienes intangibles, que es únicamente cuando son reconocibles o son deducibles, cuando tienen una vida útil cierta y estimada, son deducibles como tales desde un punto de vista del impuesto a las ganancias. La figura del leasing en la forma del reconocimiento de las utilidades permite la deducción por la adquisición de intangibles. Y en el caso particular de los terrenos hay que tener presente de que siempre quedan encuadrados como compra-venta financiada. Eso es un aspecto no menor, porque si alguien está pensando en utilizar o la misma posibilidad que nos dan los leasing desde como beneficio normativo, el terreno no puede ser encuadrado como tal. Ese es un aspecto a tener en cuenta. Para ir cerrando la parte de las personas jurídicas, acá lo que hay que tener muy presente es que los bienes de cambio se revalúan a cierre de ejercicio. O sea, todo mi stock se revalúa por últimas compras. Entonces hay que tratar de no adquirir en los últimos momentos del año porque se me revalúan todos mis stocks y al ser más alto mi existencia al cierre, el costo de las mercaderías vendidas es más bajo, con lo cual mi costo de mercadería vendido sería menor. Una cuestión a tener en cuenta que surge por normas reglamentarias es que los componentes
financieros son deducibles en el ejercicio de que se devengaron, no en el ejercicio de la venta del bien. Con lo cual uno ahí puede estar anticipando o incrementando los costos del ejercicio. En cuanto a los bienes de uso, se da una situación particular. Siempre hay que reconocerlos, los bienes de uso, a valor de contado. Los costos financieros se reconocen por devengamiento. Las diferencias de cambio posteriores a la compra no son activables, son deducibles en el ejercicio que se generaron. Y a diferencia de los bienes de uso, uno tiene que buscar que el bien de uso, uno comprarlo hacia fin de año, porque de alguna manera uno gana la amortización, porque uno considera venta, o sea, es amortización por año de alta completo. Por último, si uno está hablando de adquisición de bienes de uso, tiene que tener en cuenta si uno vendió o no vendió bienes, porque la norma contempla la posibilidad de no reconocer las utilidades de aquellos bienes de uso y actualmente inversiones que tienen como destino el reemplazo de otro bien. ¿Sí? Acá ustedes van a ver un listado de las cuestiones a tener en cuenta, o sea, de alguna manera la norma o a partir de la reforma Macri hay dos cuestiones centrales de que hoy los inmuebles rurales pueden ser incluidos y los bienes dados en locación con anterioridad la AFIP era reticente a tomarlos, hoy en día se pueden incluir bajo este instituto del régimen de venta y reemplazo. Cuando nosotros estamos hablando de personas particularmente jurídicas, uno lo que tiene que tener en cuenta es la aplicación de que conviven dos normas vinculadas a ámbitos totalmente diferentes, que son las normas contables y las normas impositivas. Las normas contables, cuando uno está teniéndolas en cuenta, no tiene que tener esa concepción de que la norma tiene que seguir taxativamente los mismos requisitos que las normas fiscales. Y ahora me van a entender por qué. Las normas fiscales sirven para la toma de decisiones, lo que se miden es el patrimonio, se miden los resultados, la gestión de la compañía. Y las normas fiscales lo que intentan buscar es la determinación de la carga fiscal. Claramente una y otra están íntimamente vinculadas. Yo no puedo desdecirme en cuanto al criterio de aplicación de una norma fiscal cuando yo tomé una posición claramente contable. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Si yo determiné un criterio contable, fiscalmente no me puedo desdecir. Eso es algo a tener siempre en cuenta. Pero claramente la norma contable me puedo apartar de lo fiscal. ¿Sí? Vinculado a eso, hay un término muy importante que yo les comentaba con anterioridad o cuando estaba en la introducción de la charla, que está vinculado a qué se entiende cuando uno habla de la recalificación de una renta. En materia de planificación fiscal, lo que uno tiene que buscar es la recalificación de las rentas. Acuérdense, yo lo que estoy buscando es buscar la mejor estrategia que, sin generar contingencias fiscales, me dé el camino, el recorrido fiscal menos oneroso. Y vamos a ver que en la conjunción de normas contables, posibilidades de armar la estructura comercial, posibilidades de armar la estructura interna, posibilidades de armar la estructura societaria, uno está posibilitado en recalificar la renta. Entonces, ¿qué es lo que habla de recalificación de renta? Es cambiarle la denominación a un mismo flujo de fondos. ¿Estamos de acuerdo? En la interrelación entre las personas físicas y las personas jurídicas, entre los accionistas, los inversores y las sociedades, estos son los puntos de encuentro. Hay un capital, puede haber préstamos, hay retiros a cuentas, hay honorarios directores, hay salarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces después cuando pasemos a la parte de persona física vamos a ver que todo se termina interrelacionando y que desde el punto de vista de las personas jurídicas, la recalificación de rentas principalmente se va a enfocar a la utilización de saldos a favor y a la localización de las rentas. O sea, algo que tiene la norma argentina es que impide la utilización de determinados créditos de impuestos en el exterior.
hacia el inversor. Y si una sociedad argentina está invirtiendo en un vehículo en el exterior, o yo estoy desarrollando negocios con el exterior, tengo que tener en cuenta cómo estoy computando los créditos de impuestos análogos pagados en el exterior. ¿Por qué? Porque se pueden de alguna manera generar sobrecostos fiscales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese término es, uno tiene que tratar o de analizar en profundidad si yo puedo recalificar, si puedo modificar ese flujo de fondo hacia los inversores o hacia los titulares. O sea, yo puedo ser inversor como empresa, hacia una empresa de afuera, o yo estoy prestando un negocio en el exterior y por la forma de prestarlo se me generan sobrecostos porque tengo que pagar impuestos en el exterior y localmente en Argentina. Eso se puede trabajar en cada situación en particular, pero el concepto es la recalificación de las rentas. Eso es el kit de la cuestión. Ahora, yo como persona humana, ¿cuáles son las cuestiones que tengo que tener en cuenta? Claramente hay dos universos, están vinculados entre ellos, entre impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. Claramente uno tiene que hacer énfasis a lo largo del año en el impuesto a las ganancias, porque es un impuesto de ejercicios, y el impuesto sobre los bienes personales es un impuesto que es instantáneo. Nosotros hacia cierre de ejercicios, ustedes van a estar recibiendo un material, un artículo que estamos emitiendo desde Cohen, que habla sobre esta situación de la foto que se saca hacia fin de año, y acá es donde yo entiendo que un asesor financiero es quien los puede terminar ayudando mucho en cuanto a la posición a cierre, obviamente conversándolo con su asesor fiscal, para de alguna manera maximizar o dejar una posición financiera acorde a los beneficios que otorga la ley del impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Desde el punto de vista de impuesto a las ganancias, si ustedes hubiesen estado en los cursos que dimos desde el estudio con Cohen, ustedes veían este cuadro. Este cuadro el año pasado, a partir de la administración Fernández, se introducen modificaciones que ya van a resultar de aplicación y se restituyen ciertas exenciones, que acá claramente la van a recibir, que es plazo fijo, los títulos públicos, todas estas rentas pasan a estar exentas, o sea, se restituyen exenciones que a partir de la implementación del impuesto cedular se habían dejado de lado. Entonces acá el asesor financiero les puede estar indicando cuáles son esas, o lo hicieron a lo largo del año, cuáles eran esas posiciones que no pagaban impuestos a las ganancias. Si esto es el recorrido que tuvieron que haber hecho durante el año, pero cuando nosotros hablamos de foto a cierre nos tenemos que involucrar de lleno en los impuestos patrimoniales. Cuando hablamos en impuestos patrimoniales, claramente estamos hablando del impuesto sobre los bienes personales. Yo hablo de impuestos patrimoniales porque puede ser que aparezca un impuesto a la riqueza y acá siempre está la duda, ¿qué pasa con impuesto que ya fue de alguna manera instaurado en la Argentina, si se saca o no se saca? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí dejo una inquietud, por eso de ahí que ustedes ven características de impuestos patrimoniales. Acá como notas sobresalientes lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno tiene que tener presente que lo que mira es la posesión de bienes. Hay otra cuestión importante que se habla de la asignación de los bienes, y acá hay que tener el término generación, porque es quien lo tiene que terminar declarando, y acá vamos a hablar principalmente de una situación entre cónyuges, y después hay que tener en cuenta de que uno siempre tiene que estar analizando que en materia de umbrales, por efecto por la inflación, esos umbrales van perdiendo valor real. Sí quedan a valores nominales y pierden valor real, con lo cual uno tiene que estar pensando muy en firme su cartera, porque saben que los mínimos no sometidos a tributación no van a ser actualizados. Cuando uno está hablando de cuestiones patrimoniales, las alternativas vienen por una división patrimonial, que es lo que le comentaba, o sea, hay que tener en cuenta quién es el originante o de dónde se generaron esas rentas para comprar esos bienes, para asignarlos entre cónyuges. Y después está en determinados patrimonios que de alguna manera o están vinculados a a potenciales riesgos, la desafectación patrimonial, para ver qué hacemos con ese patrimonio en exceso que un sujeto puede ya estar pensando de que lo puede saltear a futuras generaciones.
Cuando hablamos de división patrimonial, la situación de cónyuges, lo que acá hablamos que los bienes gananciales tienen que reconocer cada cónyuge cuando así haya sido adquirido con el producto de su ejerción, oficio, empleo, comercio o industria. Por eso yo les hacía aclaración en cuanto al concepto de generación. ¿Qué es lo que ustedes le tendrían que estar preguntando hoy al asesor financiero? Claramente ellos lo conocen tanto como cualquier asesor fiscal, les van a estar comentando que un título público argentino no va a quedar sometido al impuesto sobre los bienes personales, que los depósitos bancarios, llámese caja de ahorro, plazos fijos, en la Argentina no van a quedar sometidos a gravamen, una cuenta corriente sí queda grabado. ¿Qué pasa particularmente con los fondos comunes de inversión que resultan grabados y también qué pasan con los bonos soberanos extranjeros, con las acciones de empresas? Uno podría pensar que claramente una sociedad argentina casi no paga un impuesto patrimonial porque la alícuota quedó muy baja, quedó en el 0,5%. Pero esto yo creo que el asesor financiero, cuando ustedes cierran la reunión de hoy, pueden llamar a su asesor financiero y decirle, a ver, estoy a momento, y eso lo conversan con su asesor fiscal, estoy a momento de reconvertir mi posición fiscal, mi posición de en tenencias para mejorar mi posición fiscal. Creo que todavía estamos a tiempo. Eso es lo que yo les recomendaría a mis clientes y acá cada uno lo tendrá que conversar con su asesor fiscal. Cuestiones para ir cerrando la cuestión en cuanto a las personas físicas, los bienes en el exterior, excepto cuando hablamos de acciones o bonos en Argentina, quedan estando grabados. Si hay bienes que llámense inmuebles, no hay que seguir siempre la misma evaluación de los ejercicios pasados, sino que uno tiene que pedir una evaluación a cierre y si hubo fluctuaciones en el valor de mercado de ese bien, uno fiscalmente lo tiene que reconocer el aumento como también la pérdida de valor de ese activo. Otro tema a tener en cuenta, como les comentaba, las tasas, llámese en empresas argentinas como en fideicomisos no financieros, son más bajas y los sujetos del exterior, aquellos sujetos que perdieron residencia argentina, solo tienen que tributar sobre sus bienes en la Argentina. Acá hablábamos de la posibilidad de desafectar determinados bienes, o sea, cuando uno habla, pongámosle nombre y apellidos, es un trust en el exterior, ¿qué es lo que yo debiera estar haciendo? Acá uno tiene posibilidades en cuanto al armado, dependiendo de cómo se conforme ese patrimonio, hay que reconocerlo o no hay que reconocerlo en el impuesto sobre los bienes personales. Y hay que tener en cuenta que no es una cuestión menor cuando uno está hablando de planificación de una persona física y también de ese concepto que les dije antes de recalificación de renta, es el aporte al fideicomiso queda grabado un 0%. Cuando yo me hago un desprendimiento, genero una ganancia de capital, no un rendimiento, la tasa es del 15%. Entonces, para tener presente, a nivel de persona física, hay que tiene impacto en materia de los impuestos sobre los bienes personales, hay tres grandes tasas: rendimientos 35, dividendos calificados, llámese como dentro de rendimientos, al 35%. Cuando hablamos de ganancias de capital, un 15%, que es una tasa muy económica, inclusive a nivel internacional, no es un aspecto menor a tener en cuenta. Y el aporte en fiducia, como no se hace a título oneroso, no termina quedando grabado. Entonces, esa ganancia de capital hay que tenerla presente. Las tasas las van a estar recibiendo. Estas son las tasas aplicables a la fecha en cuanto al impuesto sobre los bienes personales. Y acá lo que uno tiene que tener en cuenta es si tengo posibilidades de recalificar rentas en materia de personas humanas. Yo estoy convencido de nuevo que estos cuatro conceptos que le mencionaba anteriormente, hay posibilidades de recalificar rentas.
Y en adición a ello, también uno tiene que tener en cuenta cuando uno está armando sociedades o grupos o uno se está desprendiendo de ciertas participaciones accionarias o uno está trabajando en la reconfiguración de un esquema internacional, uno tiene posibilidades de recalificar rentas y obtener tasas más módicas como pueden ser las ganancias de capital a una tasa de un 15%, que como les dije, para mí es una tasa muy económica que establece la legislación argentina. Entonces, acá lo que uno tiene que tener en cuenta, de nuevo, cuando uno habla de ese concepto de recalificación de rentas o de flujos de fondo, lo que uno tiene que tener en cuenta en la persona humana es la utilización de saldos a favor. A veces no convienen los diferimientos de los reconocimientos de los créditos de impuestos análogos pagados en el exterior, porque al exponerlo a la inflación y estar valuados a valores históricos se genera una pérdida de valores. Entonces ahí uno tiene que estar trabajando de manera muy exhaustiva el reconocimiento de la renta con el crédito de impuestos que uno reconoce en el exterior. La legislación argentina lo permite, la posibilidad de computar créditos de impuestos pagados en el exterior, y eso inclusive está incrementado por la aplicación de los convenios para evitar la doble imposición. Y como les comentaba anteriormente, la alícuota aplicable es una cuestión fundamental a tener en cuenta en cuanto a la recalificación de las rentas. Si estamos hablando de planificación fiscal, no podemos dejar de conversar la resolución recientemente implementada, la RG 4838, de un régimen de información de planificación fiscal, que esto hay que conversarlo y hay que tenerlo presente con los asesores fiscales porque genera un régimen de información para todos aquellos que hacen o articulan regímenes, que articulan acciones o esquemas de planificación fiscal, y también los profesionales estamos en ese loop, en ese universo de sujetos obligados a la información, que eso es una cuestión que lo tiene que resolver cada uno. En conclusión, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Hay cuestiones cambiarias hoy en día, porque de alguna manera esa imposibilidad de pagar, o acá hay que trabajar muy fuerte la posibilidad de transferir dinero al exterior, por lo que les comentaba en cuanto a las diferencias de cambio que se pueden generar. Hay otra cuestión fundamental a la localización de las rentas, cómputos de crédito e impuestos, pagar bienes personales, pagar impuesto a las ganancias, cómputos de créditos de impuestos, y otras cuestiones que están vinculadas a aspectos financieros, que es el sopesar muchas veces de la licuación de los saldos a favor por la exposición en la inflación. Desde otro punto de vista financiero, uno tiene que sopesar costo fiscal de impuestos sobre los bienes personales versus el costo, o sea, o riesgos financieros, que ahí después Martín le puedes, cuando estemos haciendo el cierre de la charla, él lo va a estar sopesando. Son estas cuestiones que uno tiene, en estos análisis amplios que uno tiene que estar haciendo, que uno tiene que tener en cuenta. No nos vamos a estar retirando sin antes venir con el bonus track, que era el tema que queríamos comentarles hacia el cierre, que acá le voy a dar la palabra a Edgardo, que está vinculado con el impuesto a la riqueza. Hoy el impuesto entró en vigor. Él y Alberto Mastandrea, oportunamente, previo a la implementación del gravamen, hicieron una exposición acá con Cohen. Entonces, lo importante es qué pasa con aquellos sujetos que se vieron incididos por el impuesto sobre los bienes personales. Él ahora va a explicarle rápidamente en 5 o 7 minutos para después abrir un panel a preguntas y comentarios de Martín para dar el cierre y concluir a la 1. Edgardo, es todo tuyo el espacio y yo me quedo para preguntas luego de lo que comente Martín. Ok, gracias Guillermo. En primer lugar, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias por la invitación al Grupo Cohen. Y como lo comentaba Guillermo, tal vez lo llamamos bonus track por la actualidad que tiene este tema. Y cuando hablamos de actualidad, este tema del impuesto a la riqueza se estuvo hablando durante todo el año. Al principio no sabíamos cómo iba a salir, se fue modificando en algunos aspectos, pero en todos los aspectos siempre lo que se concluyó fue que iba a tener una baja recaudación. Y cuando hablamos de baja recaudación, no se tiene en cuenta lo que en general en algunos periódicos hablaban de rebelión fiscal.
Y no se trata de una rebelión fiscal, porque rebelión fiscal se da cuando se constituyen los requisitos para cumplir una obligación y no se cumple. En este caso, del impuesto a la riqueza, nosotros lo que vamos a notar y lo que surge de la norma es que hay un montón de principios constitucionales en pugna, ¿sí?, que tiene este tributo. Entonces, al estar en pugna estos principios, la decisión de la mayoría de los contribuyentes es litigar el gravamen y que decida la justicia si deben pagarlo o no. Cuando hablamos de principios constitucionales en pugna, el primero de ellos, que lo mencionó Guillermo al hablar del ajuste por inflación, se da en este caso lo que es el principio de confiscatoriedad, ¿no? Porque estamos ante un impuesto análogo al impuesto sobre los bienes personales y vamos a tener alícuotas de hasta el 7,5% para algunos sujetos que tengan bienes en el exterior. Y cuando hablamos de la confiscatoría en estos impuestos patrimoniales, nosotros lo tenemos que tener en cuenta conforme a lo que tiene que ver con si la parte sustancial, si la alícuota absorbe parte sustancial del rendimiento, no del patrimonio. Vamos a tener algunos bienes que nos van a dar un rendimiento del 1, del 2%, y vamos a estar pagando por ellos alícuotas de hasta el 7,5%, del 5%. Con lo cual, en muchos de los casos, este planteo de confiscatoriedad lo vamos a tener que plantear con un informe pericial. Ya la Corte, en fallos antiguos, se expidió sobre la inconstitucionalidad de los gravámenes patrimoniales, como en Hilario de Olmos. No es un fallo viejo que hablaba sobre cuando la parte sustancial de la alícuota absorbía parte sustancial de los rendimientos que generaban ese patrimonio. Después, otro de los principios también, y vamos a pasarlo rápido para ir después a las acciones procesales, otro de los principios que está en colisión, ¿no?, es el principio de seguridad jurídica. A mediados del año 2016 estaba el blanqueo impositivo, que el Estado, por un problema también de caja, dijo: vamos a hacer un sinceramiento, vamos a traer al blanqueo muchos patrimonios, ¿sí? Y nosotros nos comprometemos a que a partir del periodo fiscal 2018 van a tener todos los contribuyentes una alícuota en bienes personales del 0,25. A fines del año 2019, dos años posteriores a ese sinceramiento fiscal, la alícuota de bienes personales subió, ¿sí?, borrando con el codo lo que fue la ley de sinceramiento. Con la ley de solidaridad suben las alícuotas, y no solo eso, que hoy en día nos encontramos con la ley del impuesto a la riqueza, que hasta lo puede llevar a una alícuota del 7,5%, cuando el compromiso sobre su impuesto patrimonial era del 0,25%. Después vamos a tener también el principio de igualdad para aquellos sujetos que van a estar pagando una alícuota más agravada por tener bienes en el exterior. También vamos a estar hablando del principio de capacidad contributiva. ¿Y cuándo se va a dar el principio de capacidad contributiva? Ya hay fallos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en ganancia mínima presunta, que gravaba una manifestación de riqueza, una presunción de manifestación de riqueza sobre los activos. Y la Corte fue contundente y dijo: señores, los activos en algunos casos no son un significado de riqueza, ya que hay contribuyentes que tienen pérdidas impositivas y pasivos. En estos casos se va a tener que analizar aquellos sujetos que tienen que cumplir obligaciones, tienen pasivos o también tienen pérdidas, ¿sí? En estos casos también se va a plantear el principio de capacidad contributiva, porque el impuesto en sí va a ser inconstitucional. También está el principio de legalidad para sujetos, ¿no?, que hay determinadas cláusulas, ¿no?, la pérdida de residencia, ¿sí?, o el desapoderamiento de bienes, esa cláusula, ¿no?, de antielusión, cuando dice aquellos que se desapoderen de bienes 180 días de la entrada en vigencia. Con lo cual, se está aplicando en forma retroactiva una ley, lo cual está prohibido en materia tributaria, y ahí ya tenemos fallos de la Corte, Navarro Viola, Pedro Insúa, que lo establecieron. Y después, un principio constitucional que no es menor y siempre es complementario a otro, es el principio de razonabilidad. Nosotros, cuando se analizó esta ley, dice, cuando se va a crear, dice, es un aporte extraordinario para morigerar los efectos económicos de la pandemia. Bien, digamos, ¿cuáles son los efectos económicos? Cuando vamos a la afectación específica del gravamen, la mayor parte de la afectación de este gravamen va a estar destinada al 25% para la producción de gas natural. Ahí vamos a ver cómo colisiona con el principio de razonabilidad, porque no
está relacionado con el objetivo que tiene, la finalidad, el espíritu del legislador que tuvo esta norma, con lo cual este principio se va a plantear. Bueno, en general cuando se hacen planteos de inconstitucionalidad en diferentes gravámenes, ¿no? Por ejemplo, el que estaba comentando Guillermo en el ajuste por inflación, siempre vamos a hablar de un principio en sí. Y en ese caso estamos hablando de no confiscatoriedad. Por ejemplo, en ganancia mínima presunta hablábamos de capacidad contributiva y razonabilidad. Vemos que esta norma del impuesto a la riqueza tiene un montón de principios constitucionales que están en grave tensión, ¿sí? Por eso, a partir de acá, lo que les quiero decir en una breve síntesis es qué hacen los contribuyentes que deciden no abonarlo y litigarlo, es decir, no abonarlo y que pongan a decisión judicial si les corresponde pagarlo o no. Acá tenemos dos vías, ¿no? Porque este impuesto va a ser un impuesto nuevo, se va a aplicar lo que es el sistema autodeterminativo, es decir, el contribuyente va a tener que presentar una declaración jurada nueva, con lo cual va a tener, al momento del vencimiento de esa declaración jurada, lo que tiene que hacer el contribuyente es no presentar la declaración jurada y presentar una multinota ante la AFIP, exponiendo los argumentos de hecho y derecho por los cuales considera que el gravamen para el caso particular es inconstitucional. Lo que va a hacer el fisco a partir de eso va a iniciar una inspección sobre el impuesto particular y que va a derivar en una determinación de oficio por parte del fisco, y ahí el contribuyente va a tener que apelar esa determinación de oficio con efectos suspensivos ante el Tribunal Fiscal de la Nación. El Tribunal Fiscal de la Nación no declara la inconstitucionalidad de gravámenes, con lo cual solo se expide sobre lo que es el quantum de la obligación tributaria, no el aspecto cuantitativo. Con lo cual, una vez que se efectúa la inspección y cuando la inspección impositiva se abre, acá se va a abrir otro proceso, cuando el fisco establezca un acto que va a estar destinado en forma particular a un contribuyente en donde diga que debe el impuesto a la riqueza, ahí va a tener que presentar una acción declarativa de certeza ante la justicia federal. Y ahí vamos a tener dos procesos paralelos. Uno, la acción declarativa de inconstitucionalidad ante la justicia federal, donde vamos a declarar, valga la redundancia, la inconstitucionalidad del gravamen, y después el litigio ante el Tribunal Fiscal con efectos suspensivos. También hay un tema en los cuales se está hablando también en la actualidad, que esto va a haber un pago a cuenta de este gravamen, ¿no? En base a un porcentaje. Vamos a poner un ejemplo del 20% de bienes personales del periodo fiscal 2019. Se va a establecer un pago a cuenta. En este caso, cuando se notifique el pago a cuenta, se va a tener que interponer un recurso de apelación que tiene efecto devolutivo ante el director general de AFIP y, paralelamente, una medida cautelar ante la justicia federal para que el fisco se abstenga de intimar y ejecutar el gravamen. Es decir, vamos a tener dos procesos. En este caso del impuesto a la riqueza, sobre todo con lo que tiene que ver con la confiscatoriedad, va a ser fundamental para cada caso particular, porque no puede ser declarado en forma general, para cada caso particular, una pericia que sea contundente, como pasa en el ajuste por inflación, en donde nosotros podamos demostrar que el impuesto en particular es inconstitucional y por supuesto es confiscatorio porque la alícuota equivale a lo que absorbe una parte sustancial del rendimiento del patrimonio. Así que bueno, eso es un breve resumen en el tiempo que me propuso Guillermo de este gravamen. La mayor parte de los contribuyentes, nuestros clientes, tomaron esta decisión de someter esto ante la justicia porque, vuelvo a repetir, no estamos ante lo que es una rebeldía fiscal, sino porque estamos ante un gravamen inconstitucional. Estamos hablando de otra carga impositiva para los contribuyentes que ya tensa completamente con nuestra Carta Magna y entonces va a ser la justicia, los diferentes pronunciamientos quien decidan si corresponde o no el pago. Por supuesto, con una estrategia procesal lo suficientemente sólida para evitar cualquier tipo de perjuicio al contribuyente. Guillermo, te dejo la palabra, no sé si pasamos a las dudas. Sí, ahora Martín, todo tuyo. Bueno,
Muchísimas gracias, Guillermo, Edgardo, la verdad súper completo el panorama que nos dieron. De mi parte, solamente comentarles bueno, que para aquellos que tengan bienes imponibles, digamos, y quieren digamos, trasladarlo a instrumentos que evitan el pago de bienes personales, afortunadamente estamos en un buen contexto financiero, digamos, más allá de la volatilidad que tuvimos este año en materia de mercados financieros, con el COVID, control cambiario y demás cosas que ya hemos venido hablando en este medio durante todo el año, nos agarra este cierre fiscal en un buen momento, en el sentido del mundo está mucho mejor, los bonos argentinos están como una buena oportunidad, la brecha cambiaria, como le hemos venido comentando en varios informes, está en un punto de entrada, digamos, son todos instrumentos que les va a permitir, en el caso de arriesgar para moderar la carga del impuesto a los bienes personales, ese riesgo de desvalorización que pueden tener los instrumentos elegidos es mucho más acotado que hace un tiempo. Así que por ese sentido, dentro de toda la malaria que tuvimos este año, al menos esta paz cambiaria y este veranito en los mercados llega en un buen momento. No sé, Guillermo, si tenés alguna pregunta para que quieras responder dentro de las del chat que ves ahí, o si no ya le damos el cierre. Vos dirás. A ver, claramente voy a hacer estaba viendo las preguntas y voy a responder de manera genérica, como ustedes saben y entiendo que también lo sabe la audiencia, quedamos tanto desde el lado de Cohen como nosotros desde el lado de BDO abiertos a preguntas. Cuando uno está... Las preguntas están motivadas principalmente en dos conceptos, los ADR o los CDR. Cuando uno habla de ADRs y habla que atrás está conformado por acciones argentinas, uno lo tiene que reconocer como la utilidad o el patrimonio de una sociedad argentina. Y cuando uno está hablando de un título, un CDR tiene los beneficios de estar cotizando localmente. Tal vez no así desde el punto de vista de impuestos sobre los bienes personales, pero a grandes rasgos, para responder y cumplir con la hora que nos habíamos propuesto a la 1 de la tarde, esos serían las grandes respuestas que les puedo dar. Y cualquier cosa, desde ya que quedamos abiertos, vamos a circularizar las filminas y a disposición, Martín. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, Edgardo. Un gusto para nosotros poder darle a los clientes la visión tan completa que nos han dado, este panorama. Para los demás, muchísimas gracias por haber participado. Este último webinar de este 2020. Los esperamos el año que viene con seguramente muchos más de estos temas. Ojalá que sea hablando de buenas noticias y de menos impuestos, seguramente, como todos quieren. Así que de mi parte, solamente desearles que muy felices fiestas, que arranquen el 2021 con mucha fuerza y salud. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Estamos en contacto, a disposición. Gracias, Guillermo. Gracias, Edgardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. A entera disposición. Muchas gracias.